El problema 4 de la guía de física dice: encuentra el vector resultante de sumar los vectores a igual a 10 newtons, 25 grados, b igual a 15 newtons, 340 grados, y c igual a 20 newtons, 190 grados. Da tu respuesta usando la notación convencional magnitud, ángulo. Lo primero que hay que hacer notar aquí es que aquí efectivamente son 10 newtons y aquí efectivamente son 15 newtons. Por algún error de impresión, pues no se nota el 1. Un vector resultante es un vector que hace el mismo efecto que los vectores que lo componen. En este caso, el método que usaremos será descomponer cada uno de los vectores que tenemos en sus componentes x y y. Después sumaremos esas componentes y obtendremos las componentes x y y del vector resultante. Finalmente, las usaremos para obtener su magnitud y dirección, que es lo que nos piden. Primero dibujemos nuestros tres vectores para darnos una idea de cómo son sus componentes. No es necesario que estén a escala, ya que es solo una manera de ilustrarnos. Este sería nuestro vector A, nuestro vector B, nuestro vector C. En la notación convencional, el ángulo que nos dan es el ángulo que hace el vector con el eje X positivo. En el caso del vector A, los 25 grados se miden a partir de aquí. En el caso del vector B, 340 grados a partir de aquí, es decir, el eje X positivo. En el caso del vector C, 190 grados a partir de aquí, del eje X positivo. Ya que hemos dibujado los vectores, la manera de obtener sus componentes se basa en el hecho de que cada uno de ellos puede ser visto como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, los componentes x y y pueden verse como los catetos opuesto y adyacente. ¿Cuál es cuál? Depende del ángulo que utilicemos. Por ejemplo, para el vector A, si usamos este ángulo de 25 grados, su componente en x será el cateto adyacente y su componente en y será el cateto opuesto. Por otro lado, si utilizáramos el ángulo de 65 grados, el componente en x sería el cateto opuesto y el componente en y sería el cateto adyacente. Es importante que los ángulos que utilicemos se formen con los ejes entre los cuales está nuestro vector. Por ejemplo, para el vector B no podemos utilizar el ángulo de 340 grados, pero sí podemos utilizar el ángulo de 20 grados que se forma aquí o el ángulo de 70 grados que se forma aquí, ya que nuestro vector está entre los ejes x positivo y y negativo. Lo que nos conviene en este caso es dibujar una tabla en la cual podamos identificar los componentes de cada vector y finalmente sumarlos. Una vez que ubicamos nuestros componentes, recordamos cómo obtenerlos en base a las propiedades de las funciones trigonométricas. Es decir, si tengo la magnitud de mi vector, mi hipotenusa y el ángulo, ¿cómo puedo obtener los valores del cateto opuesto y del cateto adyacente, que son mis componentes en y en x? Si sabemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre hipotenusa, entonces cateto opuesto debe ser igual a hipotenusa por seno del ángulo. Asimismo, si coseno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa, cateto adyacente debe ser igual a hipotenusa por coseno del ángulo. Aplicamos este mismo principio para nuestros vectores. Para el vector A, usando el ángulo de 25 grados, sabemos que nuestro componente en x, que en este caso es el cateto adyacente, será igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo, es decir, la magnitud del vector, que es 10, por el coseno del ángulo, que es 25. Asimismo, para mi componente en y, que juega el papel del cateto opuesto, el valor será la magnitud 10 por el seno del ángulo, que es 25. Si realizamos esta primera operación, obtenemos un valor de 9.06 y esta segunda operación nos da un valor de 4.22. Estas operaciones se hacen con la calculadora y es importante tenerla configurada en grados sexagesimales, ya que es el valor en el que nos da nuestro ángulo. Repetimos el proceso para cada uno de nuestros vectores.
En este caso yo utilicé el ángulo que hacían los vectores B y C con el eje X. Aquí utilicé el ángulo de 20 grados que se forma con el eje X medido hacia abajo. Y aquí utilicé el ángulo de 10 grados que se forma con el eje X negativo, también medido hacia abajo. 20, 10. Antes de sumar los valores que obtuvimos, es importante mencionar que cada uno de ellos puede tener un valor positivo o negativo, dependiendo de la dirección en la que vayan. Normalmente se establece que en el eje X a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo, y para el eje Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Usamos esta convención y establecemos que para el vector A los dos componentes son positivos. ¿Okay? Para el vector B, el componente en X es positivo, pero el componente en Y es negativo, ya que va hacia abajo. Para el vector C, los dos componentes son negativos. Negativo, negativo. Aplicamos estos cambios. Vemos aquí el signo negativo, negativo, negativo. Finalmente, hacemos las operaciones correspondientes. Sumamos 9.06 más 14.09 menos 19.69 para el componente en X del vector resultante. Obtenemos 3.46. Asimismo, hacemos la operación de 4.22 menos 5.13 menos 3.47 para el componente en Y y obtenemos este valor. Esto quiere decir que nuestras componentes se ubicarían de la siguiente forma y que nuestro vector atravesaría el cuarto cuadrante. Primero, segundo, tercero, cuarto. Solo nos falta obtener la magnitud y la dirección de nuestro vector, el cual es más fácil visualizar de esta forma. Este sería nuestro vector resultante. La magnitud la obtenemos recordando que el vector es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. La magnitud de nuestro vector resultante es igual a la raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Sustituimos nuestros valores. Este sería nuestro cateto opuesto, el componente en Y. Nuestro cateto adyacente, el componente en X, para este ángulo de aquí. Y nuestra magnitud es de 5.58 newtons. Finalmente, una manera de obtener nuestro ángulo es con las funciones trigonométricas. Recordemos que tangente del ángulo, que en este caso llamaremos ángulo φ, es este ángulo que se forma aquí, es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, el ángulo es igual a la tangente inversa entre del cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto es nuestro componente en Y y el cateto adyacente nuestro componente en X. No es necesario que utilicemos los signos, ya que sabemos cuál es el ángulo que vamos a obtener, que es este. Realizamos la operación y nuestro ángulo es 51.69, que es el ángulo que se forma a partir del eje X positivo hacia abajo. Sin embargo, en la notación convencional, el ángulo debe estar medido desde el eje X positivo hacia arriba, por lo que nuestro ángulo debemos restárselo a 360 y nos dará como resultado 308.3 grados. Por lo tanto, entre las opciones que nos dan, la que coincide con nuestros resultados es la opción C, 5.58 newtons, 308 grados centígrados.